Buenas tardes. Continuamos con el Encuentro Sevilla. Ahora con un espacio de debate y de reflexión también sobre un tema de máxima actualidad que nos ocupa y nos preocupa a todos. Y además nos interpela. Oriente Medio. ¿Qué está pasando en Oriente Medio? ¿Por qué hoy caen bombas sobre Teherán? ¿Qué ha pasado en Israel desde el 7 de octubre del 23? ¿Es posible construir la paz en este espacio del mundo? Es algo que todos nos hacemos desde nuestra Europa segura y vemos un poco con mucha preocupación, por supuesto, pero también con cierto desconocimiento el avispero de ese Oriente Medio, donde vemos que es tan complicado que diferentes religiones puedan vivir en paz. Y vamos a profundizar en este tema con una persona que conoce perfectamente todo lo que está sucediendo allí, o por lo menos va a intentar explicarnos a todos qué está pasando allí y también por qué hemos llegado a esta situación. José Luis Restán, buenos días. Muy buenos días. José Luis Restán, perdón. ¿sabéis? En casa del herrero, cuchara de palo. José Luis Restán, sabéis que es el presidente del Grupo Ábside, que es el grupo que engloba a COPE y a 13, los medios de conferencia episcopal. Y bueno, seguro que los oyentes de COPE, los que somos oyentes de COPE, estamos acostumbrados a oír su voz, a oír su editorial, sus editoriales que tanto bien hacen en este mundo de la información. José Luis, antes de meternos directamente en el problema Israel-Palestina, con lo que está pasando ahora mismo en el mundo, en esa zona del mundo, Oriente Medio, ¿es posible construir la paz? Bueno, buenos días a todos. En la radio ya diríamos buenas tardes por la hora que es. Gracias a todos los que habéis querido estar aquí escuchando. Es una apuesta y una confianza que esperemos, no sé si estar a la altura, pero responder a la expectativa. Lo primero que digo es que yo intervengo en este acto y afronto esta cuestión de una manera diferente a como tenía pensado después de haber participado en el acto que ha tenido lugar antes sobre Newman y San Agustín, porque realmente al final es necesaria una mirada que vaya más allá de las apariencias, una mirada que vaya más allá de los meros análisis geoestratégicos que son necesarios para poder entender algo de lo que está sucediendo. Tú me haces una pregunta, que es la pregunta que enmarca este encuentro. No es una pregunta para responder con un sí o un no, pero voy a contaros algo que una de las voces para mí más lúcidas del Medio Oriente en este momento, y a la que yo procuro seguir intensamente, que es la del patriarca de Jerusalén, cardenal Pier Battista Pizzaballa. Este verano tuve la oportunidad de participar en un diálogo con él. Él no pudo salir, como era su intención, en Italia. Yo estaba en Italia. Él no pudo salir de Jerusalén porque era un momento crucial, en este caso en el conflicto de Gaza. Bueno, la pregunta es cuándo no es un momento crucial en el Medio Oriente, en los últimos 50 años. Todos los momentos son cruciales, todos los momentos son críticos, nunca hay un momento de paz, entre comillas, ¿no? Y entonces él desde allí respondió en cierto modo a esta pregunta, diciendo algo que puede resultarnos en un primer momento chocante. Y es que tenemos que abandonar la ilusión de que la injusticia y el mal puedan ser borrados de la faz de la tierra. Esto lo dice un hombre que es el pastor de una comunidad cristiana pequeña pero significativa, histórica, en el corazón del Medio Oriente, cuando estaba sucediendo una guerra cruel, brutal, con miles de muertos, con la franja de Gaza que estaba siendo asolada después de los terribles asesinatos de Hamás del 7 de octubre que tú recordabas. Y lo que esperarías es que un obispo,
un pastor de la iglesia te diga, hombre, claro, hay que rezar, hay que esforzarse, hay que dialogar, construiremos la paz. Y lo que te dice es abandonar la ilusión de que la injusticia y el mal puedan ser borrados de la faz de la tierra. Este es un realismo cristiano. Este es el realismo cristiano. Sin este realismo, todo lo que digamos será bla, 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 bla. Serán palabras interesantes, más o menos. No. La guerra, ¿podrá acabarse la guerra en el Medio Oriente? Yo no lo sé. Yo no lo sé si se va a poder. No lo sabe nadie. Ahora, podemos intentar construir la paz. La paz se construye. La paz se construye desde abajo. Y esta es una de las primeras cuestiones que quiero decir. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Una pregunta que es muy razonable hacerse. ¿Cómo han podido los pueblos del Medio Oriente, los líderes del Medio Oriente, las naciones, las personas, las comunidades religiosas, civiles, llegar hasta aquí? Si no es porque hay una historia en la que se han tomado decisiones equivocadas, decisiones a veces acertadas pero que luego no se han podido consolidar, pasos hacia la paz que después se han frustrado. O sea, la historia dramática del Medio Oriente está hecha de todas estas cosas. Entonces, construir la paz desde diría casi como una artesanía, ¿no? A los papas les gusta mucho decir esto, ¿no? La artesanía de construir la paz, decía el Papa Francisco. Desde abajo, pero desde arriba, en este momento yo diría que es absolutamente imposible. Es más, lo que está sucediendo en Irán en este momento es como la cristalización de la convicción de que solo la aniquilación del adversario podrá ser la base para construir la paz. Esto es lo que se ha impuesto. Esto se ha impuesto y se ha impuesto en todos los actores, atención. Esta convicción terrible, trágica, diría yo, se ha impuesto en Israel a lo largo del tiempo. Solamente si aniquilamos a nuestros enemigos podremos tener paz. Y cuidado, hay que tomarse muy en serio lo que significa para un israelí medio en este momento esta cuestión. Porque un israelí nace sabiendo que su vida está amenazada continuamente por el entorno en el que vive. Pero es que los palestinos llevan 50 años sin esperanza aparente, sin esperanza mundana, podríamos decir, de poder encontrar una respuesta a sus legítimas expectativas de seguridad, convivencia, futuro para sus hijos, y han llegado también a la perversa convicción de que solo la eliminación del adversario, en este caso Israel, puede garantizar un futuro de paz y bienestar. Y lo mismo pasa con Irán. Irán ha convertido a la eliminación del Satán, del gran Satán sionista, por decirlo así, en su razón de ser para erigirse en la potencia hegemónica del Medio Oriente. Pero Israel percibe que solo la eliminación del régimen iraní, del régimen de los ayatolás, podrá garantizarle una seguridad para el futuro. Por eso se dice estos días tanto esto de que es un peligro existencial, así se dice. Un peligro existencial. Entonces, Pizzaballa decía el otro día, solo cuando unos se hagan cargo del sufrimiento de los otros, podrá empezarse a construir la paz. Y esta es una primera cuestión, con esto termino la respuesta inicial. Solo cuando los israelíes se hagan de algún modo cargo del sufrimiento, la expectativa y la necesidad de los palestinos. Solo cuando los palestinos se hagan cargo del sufrimiento, el miedo y la necesidad de seguridad de los israelíes. Solo cuando los iraníes comprendan que es necesario hacerse cargo de la expectativa, del deseo bueno de vida del otro y viceversa, podrá construirse la paz. Esto es construir la paz desde abajo. Podréis decirme qué manera de salirse del problema. Pues yo os digo que esta es la única manera de entrar en el problema. Y esta es la única mirada realista del problema. Lo demás conduce a la locura en la que estamos en este momento, que ahora podremos profundizar y explicar. Sí, pero ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Nos puedes hablar de
1948, la partición del territorio palestino, la creación del Estado de Israel, las decisiones de Naciones Unidas. ¿Dónde está el germen de toda esta situación? Bueno, os prometo que procuraré no dedicarme a la erudición podéis encontrar en cualquier buscador de estos de inteligencia artificial, que es la menos inteligente de todas las inteligencias que existen, podéis encontrar todos los datos, las fechas, etcétera, etcétera. Yo haré mención de algunas cosas, pero os prometo que no iré por ese camino, ¿no? Pero tienes razón, hay que entender qué ha pasado, porque esto no ha llovido del cielo. Esto es fruto de una serie de situaciones que se han ido... A ver, el Medio Oriente, que es primero lo quiero deciros que es una realidad súper compleja. Nuestra mentalidad de occidentales nos lleva a pensar que podemos hacer una clasificación casi como, no sé, de los equipos de fútbol y tal. O sea, el Medio Oriente es una realidad poliédrica, compleja, contradictoria, etcétera. Pero si nos situamos en la época previa a la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, bueno, pues estaba dominado había una gran parte del que era el Imperio Otomano, el Imperio Turco, bajo cuyo paraguas estaban todos los territorios de lo que ahora llamamos la Tierra Santa, es decir, todos los territorios de lo que ahora es Israel, por supuesto Jordania, Siria, Irak. Irán no, porque Irán siempre ha tenido una historia distinta. Irán no es un país árabe, esto primero lo tenéis que tener claro, es un país musulmán chií, pero no es un país árabe para nada, es un país musulmán donde no se usa el árabe. No se usa el árabe. Es un país que tiene su propia historia, sus raíces en el Imperio Persa, orgulloso de su propia tradición cultural, que es riquísima, antiquísima y que ha tenido su historia peculiar. Luego diremos una palabra sobre esto si hace falta, porque es que es diferente. Ahora, ¿qué sucedió? El Imperio Otomano, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, va viéndose deshilachado. Muchos de esos territorios pasan a ser un protectorado británico y como consecuencia de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah, la Comunidad de Naciones, lo que eran las Naciones Unidas en aquel momento que estaban iniciando, toma una decisión que tenía sus razones, pero que se ha demostrado también, como tantas veces pasa en la historia, decisiones un poco tomadas desde arriba y sin tener en consideración la realidad existencial, cultural, espiritual de los pueblos. En ese momento existe una especie de deuda moral que la comunidad internacional siente con el pueblo judío, que ha vivido años, evidentemente, de exilio, de diáspora, en todo el mundo. Los judíos están en todo el mundo, están en China, estaban en Irán, donde había como una comunidad judía muy floreciente. Esto es una pequeña anécdota, pero luego volveremos a ella, muy importante, porque la capacidad que tiene el Mossad en este momento de actuar en Irán tiene mucho que ver con el hecho de que hay un vínculo profundísimo entre los judíos e Irán. Y esto es un tema que de verdad te produce, por un lado, escalofríos, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la paz sea que sea un bien tan lejano cuando hay un punto de conexión tan profundo? Bueno, lo cierto es que la comunidad internacional decide algo que es muy peligroso, que es de pronto un territorio, el territorio de lo que entonces era lo que podíamos llamar Palestina, que nunca ha existido como Estado. Palestina nunca ha existido como Estado, era el territorio del antiguo reino de Israel y otros territorios que no habían tenido una identidad nacional propia. Decide una partición sobre coger un mapa y tú dibujas unas líneas y decides una partición, una parte para Israel, para que el pueblo judío encuentre un hogar y una patria donde poder construir el futuro después de la terrible experiencia de la Shoah, del Holocausto. Prefiero llamarlo la Shoah, pero bueno, para que lo entendáis, el gran genocidio que el régimen nazi provoca durante la Segunda Guerra Mundial. Y en el fondo muchísimos judíos en todo el mundo seguían teniendo durante siglos la expectativa de volveremos, porque el judío siempre piensa en volver. Volveremos a nuestra tierra, la tierra del rey David, a la tierra de nuestros padres. Y aquí hay un aspecto que podemos reconocer noble y verdadero, pero cuidado, también hay una pretensión
que es tremendamente peligrosa, porque en ese lugar, o sea, la historia no es una foto fija. Durante siglos se ha ido construyendo una convivencia, una comunidad. Había muchísimos, pues, musulmanes, cristianos. Los cristianos eran una presencia en ese momento relativamente importante en la zona, no como ahora, que ya son absolutamente marginales, pero lo eran. Bueno, se decide esto. Y esto en realidad ya venía precedido por todo un movimiento en el que muchos judíos habían ido comprando tierras, y eso ya, la tensión latente estaba, ¿no? Esta decisión de la comunidad internacional no funcionó. Ya solo el inicio, en el momento mismo en que la ONU decreta, es que es increíble pretender escribir la historia así, ¿no? Ya. A partir de mañana hay un país que es Israel y hay un país que es Palestina. A partir de mañana. ¿Pero con qué condiciones? ¿Con qué elementos? ¿Con qué disposición? Para poder tejer lo que es una comunidad nacional. El inicio estuvo marcado por la incomprensión recíproca y por la violencia. Tremendo. Se produjeron, no voy ahora a aburriros, además nos perderíamos con las sucesivas guerras de los países del entorno que declararon la guerra a Israel y que se saldaron con el fortalecimiento del Estado judío y la gran diáspora del pueblo palestino que ellos conocen como la Nakba, por lo cual miles y miles de familias palestinas tuvieron que dejar sus tierras, sus casas, muchos acabaron en los campos de refugiados y algunos, después de 3 generaciones, siguen en los campos de refugiados. Esto no justifica nada, pero explica un caldo de cultivo de la violencia que está presente y para el cual nadie ha sido capaz de encontrar una respuesta adecuada durante más de medio siglo. Es impresionante. Podemos llegar a la luna, pero no podemos conseguir una cosa como esta. Entonces, sintéticamente, daos cuenta que como consecuencia de esta decisión de Naciones Unidas, de la violencia que se desató, de las guerras que tuvieron lugar, Israel nace con la conciencia de un riesgo existencial cotidiano, porque se percibe rodeado de enemigos que desean su destrucción. Yo no he estado nunca en Tierra Santa, mea grandísima culpa, pero tengo muchos amigos, y empezando por mi mujer, que sí que ha estado, y todos los que habéis estado en Tierra Santa, una de las cosas que más impresiona, no es la más importante, desde luego, pero una cosa que impresiona es ver a esos chavales y chavalas casi recién salidos de la adolescencia que tienen que hacer un servicio militar larguísimo con unas metralletas cargadas que la metralleta es casi más grande que el chaval. Y dices, porque Israel, el israelí medio, nace con esta conciencia heredada de vivir un riesgo existencial cotidiano. Entonces es mi vida o la suya. Mi vida o la suya, es terrible. Esto es así. Pero los palestinos arrastran terriblemente la herida del desarraigo, del exilio, de la opresión, con varias generaciones en los campos de refugiados, y el surgimiento de los distintos movimientos terroristas, desde los inicios con Yasser Arafat y la OLP, a lo que ha venido después muchísimo peor, con Hamas, con Hezbollah, cada uno es una historia, es que tengo que simplificar porque si no nos morimos. No, repito, no estoy aquí justificando la violencia, ni la de los unos ni la de los otros. Estoy explicando el caldo de cultivo dramático que da lugar a una situación que se va encadenando. Luego los países árabes circundantes, cada uno ha buscado su modus vivendi. Pensad que Jordania, Siria, Líbano, cada uno es una historia. Egipto. Y todos empezaron luchando contra Israel, pero pronto vieron que la lucha contra Israel era, desde el punto de vista militar, absolutamente imposible. Y algunos, este realismo tampoco está tan mal, ¿no? Algunos decidieron encontrar un modus vivendi. Un caso típico es Jordania. Jordania es un país bastante estable, es un país moderado, es un país que se mueve en el área occidental, con su monarquía, que Dios la conserve mucho tiempo, y bueno, pues ha buscado su modus vivendi. Egipto buscó su modus vivendi, después de ser el enemigo principal. O sea, el enemigo principal que guerreó contra el primer Israel fue Egipto. Pero Egipto buscó, ya con Anwar el-Sadat, que le costó la vida, fue asesinado por esto. Y esta es una constante tremenda. Todos los que han apostado por la paz han sido liquidados. O sea, pensad que
Porque después vinieron varios intentos de conseguir un acuerdo, una solución. La famosa solución que durante años ha seguido apostando por ella la Santa Sede, por ejemplo, de 2 estados. 2 estados con fronteras seguras, que se reconozcan mutuamente. Esto parece lo más lógico. ¿Por qué se pierden tantas ocasiones para la paz? Camp David, los acuerdos de Oslo, son ocasiones perdidas. Sí. ¿Por qué? Bueno, primero, antes de perdidas, fueron ocasiones construidas, y esto es importante verlo, porque esto significa que se puede intentar una solución. Y esta solución fue intentada por los 2 lados. Por ejemplo, Yasser Arafat, los que estáis aquí, es que claro, yo es que ya soy muy mayor. O sea, a muchos de los que estáis aquí, que afortunadamente hay muchos jóvenes, no sabéis quién era este señor, ¿no? Que iba por ahí, iba por el mundo con un pistolón así de gordo, aquí al cinturón, iba a Naciones Unidas, se subía allí al lambón de Naciones Unidas y iba con el pistolón y llevaba la kefia esta, Palestina. Entonces, Arafat empezó haciendo la guerra a Israel a través del terrorismo. Vamos a dejarnos de historias. Pero Arafat fue un hombre que en el tiempo pensó, no podemos destruir al enemigo israelí. Tendríamos que intentar encontrar una forma de vivir con él. Es un razonamiento, no sé lo que os parecerá a cada uno, a mí me parece un razonamiento profundamente verdadero. Ojalá que ese razonamiento naciera de decir porque el otro tiene una dignidad infinita y yo quiero abrazarle y quiero perdonarle y quiero encontrarme con él. No fue el caso de Arafat, no fue su caso. Simplemente dijo, no podemos eliminar al enemigo. Pero Arafat es impresionante porque Arafat llegó, ahora os voy a contar una cosa, llegó a tener una cierta relación positiva con algunos israelíes. Entonces, los intentos que tú has mencionado, los acuerdos de Oslo, Camp David, entre Arafat y Isaac Rabin, o sea, Rabin era el jefe del ejército israelí, era un héroe de la guerra contra los musulmanes, contra los países árabes, era un héroe de la guerra. Isaac Rabin es el líder de Israel y tiene un razonamiento parecido al de Arafat, parecido. Es decir, no Israel, por supuesto, yo voy a defender esta tierra con uñas y dientes, con sangre, como sea necesario, pero no podremos quitarnos nunca de encima el tema de que están aquí los palestinos, vaya, molestos vecinos que están aquí. Tendremos que encontrar una solución para ellos. Un razonamiento parecido al de Arafat. Rabin y Arafat, mal que bien, que les costaba hasta darse la mano, la famosa foto en Camp David, cuando el presidente... creo que era Carter. El presidente Carter les tiene que coger prácticamente y obligarles para que en la foto salgan dándose la mano. Porque para ellos era casi imposible. Pero se dieron la mano. ¿Pero qué ha pasado? Que este es el drama. Para mí esta es la tragedia del Medio Oriente. Ese día, Rabin pasó a ser un enemigo terrible para buena parte de su pueblo, para una parte de la sociedad israelí. Pasó a ser alguien que había traicionado y al que había que matar. Arafat no volvió a vivir seguro. Bueno, nunca vivió seguro Arafat, nunca. Pero Arafat sabía que si daba un paso más allá, sería asesinado, pero no por los israelíes, no por el Mossad, no, por los suyos. Rabin fue asesinado. Por un ultraortodoxo judío. Y ese día, yo lo he visto con estos ojitos, ese día, por la noche, Arafat cruzó la frontera con Israel. Y en la casa de Rabin entró a dar el pésame a su mujer, delante de Simón Peres. ¿Suena Simón Peres? Durante muchos años ministro de Exteriores de Israel. ¿Es posible la paz? Pues yo vi esas escenas. Yo vi a Arafat dirigiéndose a la mujer de Rabin.
hablándola, sentados en torno a una mesa baja, como suelen hacer en esa zona del mundo, en torno a esas tacitas de café, ese café con pozos, típico del Medio Oriente. Pero el drama ha sido que Arafat no lo mataron, Arafat tomó nota, y esto es terrible, y no firmó los siguientes acuerdos. Y en la parte israelí se consolidó la victoria de los sectores que pensaban que la única paz posible sería venciendo la guerra. Eso es lo que significa Benjamín Netanyahu. Y en la parte palestina triunfó quienes pensaban que solo aniquilando a Israel podría garantizarse los derechos del pueblo palestino. Eso es lo que significa Hamás. Y Hamás gana las elecciones en Gaza. Igual que, bueno, evidentemente, ya sé lo que me podéis decir, que las elecciones en los territorios palestinos son como una cosa de broma. Evidentemente, si alguno está pensando que en los territorios palestinos puede haber elecciones como las que tenemos nosotros, pues se está equivocando profundamente. Pero más allá de eso, lo que nadie puede negar, porque eso lo sabemos todos los que tenemos un mínimo de información, es que en la Franja de Gaza, por supuesto que jamás era jaleada, apoyada por la inmensa mayoría. Ahora ya no. Ahora ya no. Porque jamás ha hecho tantas barbaridades. O sea, ha jugado tanto con la gente para llevar adelante su proyecto que la propia gente palestina no quiere saber nada de Hamás ahora mismo, porque han llevado a la destrucción a la Franja de Gaza. Pero es curioso, es una paradoja terrible, y con esto termino la respuesta a tu pregunta, que tanto en el área palestina como en el área israelí, los que hayan triunfado hayan sido los que eran partidarios de la aniquilación del adversario, mientras los que apostaron por el pacto han sido o asesinados o marginados. Y esto tiene mucho que ver con la situación a la que hemos llegado. En esas posibles soluciones que ya no tienen marcha atrás, ¿está también lo que siempre hemos oído aquí en Occidente, paz por territorios? Mira, paz por territorios sería la solución que a todos se nos ocurre. O sea, no hace falta ser Einstein. Es la solución, en el fondo, de los acuerdos de Camp David. Paz por territorios y reconocimiento recíproco y fronteras seguras. Pero nunca ninguna de las dos partes, y no intento decir que todos tienen la misma responsabilidad y tal, además no creo que nos conduzca a nada. Simplemente digo que ninguna de las dos partes ha apostado en serio por llevar adelante esta posibilidad. Y os voy a decir una cosa, Pizzaballa nunca defrauda. Nunca defrauda. Y aunque la Santa Sede, por ejemplo, sigue diciendo lo de paz por territorios, porque en realidad, ¿qué otra cosa puede decir? Yo le he escuchado a Pizzaballa decir paz por territorios. Seguís diciendo eso. En este momento eso es imposible. Porque para poder hacer eso se necesitan unas condiciones de fondo que tienen que ver con la vida concreta de las personas. Se necesita una aceptación recíproca del otro. Se necesita que una madre israelí llore cuando ve a una madre palestina que ha perdido a sus hijos. Y se necesita que una madre palestina comprenda que una madre israelí teme cuando sus hijos van al servicio militar. Y si esto ha sido posible, esto está siendo posible, pero en realidad es súper micro. Yo tengo testimonios, yo he hablado de estos testimonios en la radio. Yo tengo testimonios concretos de estos encuentros, de esta posibilidad. Pero es una posibilidad que solo en la medida en que se extienda, se construya, se ayude a que emerja, una cosa como paz por territorios va a tener posibilidad. Pero después de lo que ha pasado en Gaza, ¿vosotros creéis que se puede hablar de paz por territorios? O sea, está muy bien, si es que es como la carta a los Reyes Magos. Aquí como no hay niños lo puedo decir. Yo tengo 6 nietos y tengo que tener mucho cuidado con estos comentarios. Y además tengo ya a mi mujer que me está vigilando. Entonces, paz por territorios es que esto intento decirlo desde que he empezado. Las formulaciones geoestratégicas, si no están ancladas, arraigadas en una experiencia humana de comunidad, de vida, de perdón, de discusión, no sirven. Entonces, a día de hoy, la solución paz por territorios es la carta a los Reyes Magos.
Yo no sé dentro de 10 años, no lo sé, dependerá de lo que se vaya construyendo, pero si quieres, ya te lo digo, soy pesimista. Porque en el fondo, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que está venciendo? La idea de podemos saltarnos el problema. Esta es, por ejemplo, Israel, que es quien tiene un designio. Israel tiene un plan. Por supuesto, los pobres palestinos no tienen plan. No tienen plan porque además, ¿quién habla por ellos? ¿Mahmoud Abbas? El líder de la Autoridad Nacional Palestina, que es un hombre anciano que lleva detrás una organización como la OLP absolutamente desacreditada, que ha demostrado una incapacidad de gestión terrible en los pocos territorios que han podido gestionar de una manera súper limitada, bien es cierto y hay que decirlo, pero está totalmente desacreditado, no es un líder, jamás ha ejercido el liderazgo en Gaza, terrible. Pero no hay quien hable por los palestinos. Nadie habla por el pueblo palestino. Bueno, los propios países árabes del entorno no hablan por los palestinos. Entonces, ¿Israel qué ha dicho con Netanyahu? Y por supuesto, con el amparo y el impulso del tío Sam, porque sin eso sería imposible, naturalmente. Es decir, de Donald Trump. Podemos saltarnos el problema palestino. Y eso es el famoso intento de los llamados acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham que pone en marcha Donald Trump con Netanyahu es intentar que las monarquías del Golfo, sobre todo, lleguen a un cierto reconocimiento del Estado de Israel, hagan negocios juntos y se acabó el problema. Claro, el problema es que los problemas existen. Tú no puedes dibujar en un mapa, como hicieron ya las Naciones Unidas en el 48, volver a repetir la misma historia y decir, nos saltamos el problema. En cierto modo, toda la tragedia que hemos vivido estos años en Gaza es la consecuencia de pensar que se podía saltar por encima del problema palestino y apañar una solución que en la mente de estos iluminados siempre sería... Es como lo del famoso resort en Gaza, que si no os habéis visto las imágenes, ¿no? El famoso resort que se iba a construir en Gaza, que... Sí, o sea, uno puede sonreír, la verdad es que más que sonreír dan ganas de llorar, ¿no? Pero que no te puedes saltar el sufrimiento de la gente, sus deseos, sus necesidades, sus expectativas, igual que la otra parte no se las puede saltar. Y mientras eso no se entienda, la tragedia seguirá. Aunque aparentemente en un momento concreto pueda parecer que la cosa mejora. Luego hay otra cuestión, porque si no, creo que os podéis perder con lo que está pasando estos días. Aparte de este eje Israel-Palestina del que estamos hablando, hay otro eje absolutamente necesario de tener en cuenta para entender el drama de este momento, y es el eje de la lucha entre los grandes países musulmanes de la zona por la hegemonía. Fundamentalmente, la Arabia Saudí de confesión suní y el Irán de confesión chií. O sea, la tensión entre estos dos grandes países musulmanes para hacerse, es que siempre es esto, para hacerse con la hegemonía en el territorio del Medio Oriente, explica mucho también de lo que está pasando en estos momentos. Y esto una vez más deja fuera las expectativas, los deseos, las aspiraciones de la gente común. De la gente común. Porque los liderazgos también, y esto hay que decirlo, los liderazgos han sido pésimos. Han sido pésimos. Y cuando ha habido algún liderazgo medianamente bueno, se ha frustrado, o por asesinato o por marginación. Has hablado del entorno de Israel y Palestina. Entendemos un poco mejor por lo que has querido comentar de las monarquías del Golfo y de Irán, pero también el Líbano. ¿Qué papel tiene el Líbano? Hezbollah, ¿qué papel tiene? El Líbano daría para todo un encuentro, ¿verdad? Y además es un país al que yo siento amar especialmente, ¿no? Por muchas razones, y la primera la digo clara, porque es un país donde hay muchos cristianos y eso me produce una simpatía inmediata, ¿no? Pero es un país, o sea, el Líbano va a ser una de las víctimas principales de lo que está pasando estos días.
a ser una de las víctimas principales, porque es verdad, el Líbano es un poco un mosaico donde está toda la realidad del Medio Oriente. Hay un porcentaje importante todavía de cristianos, en torno al 30%, en ningún país del Medio Oriente hay un porcentaje tan alto de cristianos, de distintas confesiones, fundamentalmente maronitas, pero también armenios, pero también latinos, en fin, bueno, 30% de componente cristiana. Y luego están los chiíes, los suníes, también están los drusos, que son una comunidad peculiar. Entonces, el Líbano ha vivido de manera inestable un equilibrio verdaderamente milagroso en algunos momentos. Hay una película que os recomiendo, aunque es difícil de encontrar, que se llama El Insulto. El Insulto. Y es una película sobre una cosa que sucede en Beirut, de un insulto. Se produce un insulto en un barrio, pues una cuestión doméstica, puramente, entre un cristiano y un musulmán. Y esto da lugar a un juicio y a una cosa tremenda. Y es una película deliciosa que te hace entender mucho todo lo que es la dinámica del Líbano. Claro, en el Líbano, el Líbano ha vivido sucesivas guerras civiles, pero ha ido, como me decía una amiga libanesa, tenemos tanto pánico a la guerra entre nosotros que nos conllevamos, nos aceptamos, Pero claro, está rodeado, bueno, primero ha vivido todo el influjo de Siria, cuando Siria podía influir, ahora Siria ya no puede influir nada. En este momento, el caso sirio habría que tratarlo aparte, lo siento, no tenemos tiempo. Es así. Ahora Siria ya no importa, pero la parte chií, Irán la está utilizando. ¿Cómo la utiliza? Pues a través de un movimiento como es Hezbollah, que es un movimiento que podemos discutir si es un movimiento terrorista. La Unión Europea lo tiene catalogado como un movimiento terrorista. Desde luego que usa el terrorismo, clarísimo que sí. Lo que pasa es que es un tema peligroso porque podemos ver quién no usa el terrorismo. ¿Quién no usa el terrorismo en la zona? Pero bien, Hezbollah es un grupo terrorista de carácter chií que muchos dicen que es un Estado dentro del Estado. Es decir, el Estado libanés, que tiene su policía, su ejército, sus tribunales, no puede entrar en las áreas que controla Hezbollah. Es que para entender esto está muy bien vivir en Sevilla, que es uno de los lugares más maravillosos del mundo. O en Madrid, que es la mejor ciudad del mundo. Después de Sevilla. Entonces, Barcelona tampoco está mal. Es que según a donde miro me encuentro a mis enemigos emboscados. Bueno, te quiero decir, es muy difícil para nosotros, viviendo como vivimos, entender esta realidad explosiva, caótica, dramática del Medio Oriente. Y sin embargo es tan importante hacerlo. El Líbano en estos momentos, Israel está ocupando la zona sur del Líbano, ha entrado ya. Ha entrado con soldados, atención, que no es lo mismo que bombardear, pero está bombardeando Beirut, la Suiza del Medio Oriente. Está bombardeando los barrios beirutíes donde está Hezbollah. Pero ¿pensáis que se puede bombardear solo el cuartel de Hezbollah y no provocar cientos de muertos inocentes? Pero esto es como lo de Irán de estos días. Podemos discutir, sería una discusión larga y compleja, si existe un derecho a derribar a un régimen genocida con una intervención preventiva, no defensiva, preventiva, como han hecho Estados Unidos e Israel. Podríamos discutir si, como hacían los clásicos medievales y renacentistas, sobre si existe un derecho al tiranicidio. Es decir, a matar al líder genocida, a Jamenei. ¿Existe un derecho a matar a Jamenei? No lo sé, yo no lo sé. Tal como le han matado, quiero decir. Sin juicio, le han matado. Ya está, es la guerra, es la guerra. Pero es que en estos momentos los últimos datos, aunque hay que creérselos de aquella manera, ¿no?, de la Luna Roja, es que hay 1.300 muertos en Irán como consecuencia de los bombardeos. ¿Vosotros pensáis que los 1.300 muertos son de la Guardia Revolucionaria? Son soldados iraníes, que por otra parte, con todo respeto, tengo que decir que también son hijos de Dios y que también merecen vivir
como merecen vivir los israelíes que fueron asesinados vilmente por Hamás el 7 de octubre. Es que esto no se puede despejar diciendo que aquí están los buenos y aquí están los malos. Yo lo único que digo es que una intervención como esta genera innumerables víctimas inocentes. Y hay que decirlo, hay que decirlo. Esto lo ha dicho la Santa Sede. Esto lo ha dicho la Santa Sede y casi es la única que lo ha dicho. Cardenal Parolin lo ha dicho antes de ayer. Claro que la comunidad internacional tiene una responsabilidad a la hora de proteger a un pueblo como el iraní que está siendo masacrado por sus líderes, porque en Irán, y esto hay que decirlo, si no tampoco entendemos nada, durante los últimos meses el régimen de los ayatolás ha matado a miles de personas que se manifestaban en las calles. O sea que sí que estamos ante un régimen genocida. El régimen de los ayatolás, bueno, genocida, el término genocidio, no lo sé, es un régimen criminal. Un régimen criminal. Ahora, el ataque que se está desplegando va a ayudar a los inocentes que se trata de proteger. Yo no lo sé, tengo muchas dudas. Y quien no las tenga debería empezar a planteárselas. Entonces, el Líbano va a padecer como consecuencia un daño colateral grandísimo, porque Israel necesita sellar su frontera norte. Israel necesita secar la fuente de un posible problema que es Hezbollah. Y para eso bombardea Beirut. Madre mía. Provocando víctimas del que esté al lado, Porque por mucho con cuidado que lo hagan, que sí que lo hacen, o sea, vamos a ver, vas a matar a todo el que pilles. Y naturalmente todo eso está justificado, por favor. ¿Está justificado? ¿O no está justificado? Para mí no. Pero esta es la situación. Entonces Líbano va a sufrir y, cuidado, un inicio de gobierno civil en el Líbano que estaba empezando a controlar el territorio, que además estaba abandonando cualquier tipo de aventura belicista y que se estaba afirmando con una cierta solidez y tal, va a ponerse una vez más en grave riesgo. Una vez más, una buena solución, la que se había encontrado recientemente con el nuevo presidente del Líbano, que es un cristiano maronita, etc., una vez más se verá en juego. Y una vez más las comunidades se verán abocadas a lo mejor a un enfrentamiento civil. Y es que se puede equivocar uno más. Sí, siempre se puede equivocar uno más, todavía. Es terrible. José Luis, lo has comentado ahora mismo, volvamos de nuevo un poco al sufrimiento del pueblo, al sufrimiento de la sociedad. 7 de octubre del 2023. Eso, sufrimiento total para los dos pueblos. Sí, hay que mirar este problema, este conflicto desde el lado de las víctimas, de la gente normal. Yo creo que eso siempre es necesario y, por desgracia, los líderes políticos no suelen hacerlo. No lo suelen hacer. Y es muy importante hacerlo. Sí, el 7 de octubre es una herida que tardará quizá generaciones en cicatrizar. Yo no voy a entraros en el análisis, además hay leyendas de todo tipo, ¿no? ¿Cómo pudo suceder? ¿Cómo es posible que pudiese suceder lo del 7 de octubre? Es difícil de entender, ¿no? Es difícil de entender. Quizás de todas las cosas que he oído, porque he oído desde cosas que son más de serie televisiva. Bueno, yo estoy ahora viendo una serie que se llama Teherán, que es, aparte de ser adictiva, no os recomiendo que la veáis antes de iros a la cama, que es lo que hago yo, luego duermo mal y además me cuesta dormirme. Bueno, que es la historia, pero cuando la estaba viendo empezaron los ataques y dije, leñé, esto es lo que cuenta la serie. O sea, el Mossad está dentro de Teherán. Está dentro de Teherán, pero esto es así. Esto es totalmente cierto, ¿no? ¿Cómo es posible que no controlaran la posibilidad de un ataque de semejante magnitud como el que tuvo lugar el 7 de octubre? Pues mira, solo se me ocurre una cosa. Y es que estaban tan convencidos de que podían prescindir del problema palestino para arreglarse con las monarquías del Golfo que se relajaron. Luego, evidentemente, o sea, en los ataques del 7 de octubre se manifiesta y se refleja la malignidad total
del uso de la violencia como instrumento político. Esta malignidad absoluta que nosotros conocemos bien en España también, porque la hemos padecido. El uso de la violencia como instrumento político. La violencia siempre es horrible, la violencia siempre es dañina, pero cuando la violencia se convierte en herramienta de construcción política, estamos ante una cosa de otra dimensión, de otra dimensión. Y por supuesto, jamás ha utilizado eso. En el pecado llevan la penitencia. Entonces, esa herida en la sociedad israelí va a ser profundísima. Y además ha hecho un daño terrible a toda la parte de la sociedad israelí que no es mayoritaria, que tiene una posición crítica respecto del liderazgo israelí en este momento. Y esto es súper importante. Yo leo a algunos representantes de la sociedad israelí que tienen un pensamiento totalmente crítico respecto de, no solo de Netanyahu, que es un tema aparte, no solo Netanyahu, con sus intereses, sus problemas políticos, su necesidad de sobrevivir, las acusaciones de corrupción que le pueden llevar a juicio dentro de poco, etcétera, etcétera. No solo es un problema de Netanyahu, es la convicción de que solo destruyendo, aplastando al otro, puedes ganar. Bueno, pues hay personas en Israel que no creen esto, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y que lo dicen, bueno, a esta gente que lo pasa mal y que tiene dificultades en su propia sociedad, los atentados del 7 de octubre les han dejado totalmente en la cuneta, les han dejado en una situación dificilísima, dificilísima. Y eso también es muy negativo para el futuro, para que haya una alternativa en Israel, porque todavía Israel es una sociedad democrática, donde se puede haber alternancia. Pero los israelíes repetidamente y de una manera mayoritaria en los últimos años han elegido la solución de Netanyahu. Eso es así, con oposición, por supuesto, con voces discrepantes, por supuesto, cosa que, por ejemplo, en Palestina, por desgracia, no sucede, porque no hay sociedad civil organizada, no existen líderes de la oposición, ¿no? Pero no hay nadie que pueda hablar prácticamente por el pueblo palestino. Ya lo he dicho antes, esto es parte del drama. Ahora, la represalia israelí en Gaza socapa de defensa de la seguridad y de rescate de los rehenes, que ha salido como ha salido, etcétera, etcétera, ha sido tan tremenda, que a la herida anterior se suma esta otra. Y entonces, pensar que ahora no va a pasar nada, que vamos a construir el resort y todo va a ser magnífico, todos vamos a beber leche y miel, y viviremos felices con el petróleo y habrá casas para todos, pero vamos a ver, ¿pero qué clase de liderazgo es ese? O sea, entonces, las heridas a las que tú te refieres van a estar ahí y solo una sanación de esas heridas que pasa a través de la experiencia antes del perdón, porque el perdón es un don de los cielos, el perdón es un don de Dios. Dios mío, el perdón es un imposible. Es un imposible para nuestras fuerzas. Cuidado. Luego vemos que el perdón existe. Luego vemos que hay quien vive el perdón. Y tendremos que preguntarnos cómo es posible que alguien viva el perdón. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las cosas que, por ejemplo, Pizzaballa dice todos los días y nadie hace ni caso. Ni caso. Pero tampoco le hacemos mucho caso a los cristianos, vamos a ser claros. Es decir, que solamente la construcción de la paz, que da lugar al lema de este acto, solamente será posible en ese nivel, con esta paciencia, con esta urdimbre de relaciones, con esta mirada que se llegaron a cruzar Yasser Arafat y la mujer de Rabin aquella noche. Es que solamente así. Y eso hace falta que alguien lo eduque. Por eso quizá, y permíteme que introduzca una cosa que hasta ahora no ha salido, la relevancia no política, sino la relevancia existencial de la pequeña comunidad cristiana que existe en el Medio Oriente es tan grande. Porque siendo políticamente irrelevante, es como cuando le preguntan a Pizzaballa, ¿pero cómo se puede arreglar el conflicto de Medio Oriente? Y dice, pero vamos a ver, que los cristianos no vamos a arreglar el conflicto de Medio Oriente, no tenemos la capacidad de arreglarlo, nosotros no vamos a resolver el conflicto en Medio Oriente, dejémoslo claro de una santa vez. Pero nosotros tenemos un don, tenemos una experiencia, tenemos
una gracia que nos viene de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y resurrección, que es la posibilidad del perdón, que es la posibilidad del abrazo, que es la posibilidad de empezar de nuevo. Y en ese sentido, la pequeña comunidad, lo que hace la custodia franciscana en Tierra Santa, lo que hace el patriarca Pizzaballa, lo que hacen las comunidades orientales en el Líbano, es de un valor inmenso, inmenso, también históricamente, también desde un punto de vista de la construcción posible de una paz que quizás lleve, no, me tiemblan las piernas de decirlo, siglos, no, por Dios, siglos no, no sé, decenios, generaciones, no sé. Creo que esto es importante y creo que todo lo demás que digamos pues son análisis interesantes como los que hace el Pentágono o como los que hace el gobierno israelí o como los que hacen los ayatolás, que todos tienen sus análisis. Oye, perdonadme, todos tienen sus análisis, todos manejan sus datos, todos tienen sus fuentes, todos hacen sus planes. Fantástico. Pero lo que está pasando es lo que está pasando. José Luis, pero desde tu punto de vista, la guía para construir la paz es lo que has comentado del patriarca Pizzaballa. Yo no veo otro camino. O sea, construir la paz significa apostar. ¿Cómo decir? Es necesario un cambio. Antes se hablaba aquí en esta mesa de la dimensión personal y la dimensión comunitaria, la dimensión histórica de la experiencia humana. Entonces, es necesario construir, o sea, es necesaria una educación, por decirlo con una palabra que pueda ser comprensible para todos nosotros. Y cuando decimos la palabra educación, estás diciendo una palabra tremenda. Tremenda. Ya sé que aquí hay muchos maestros y mucha gente que está en iniciativas educativas y tal, y estamos en una sede educativa. Sin educación no hay nada. Y la educación es tremenda porque significa tiempo, significa libertad, significa encuentro, significa corrección, significa discernimiento, significa darse de bruces con el suelo y volverse a levantar. Eso es educación. ¿Y quién está en disposición de educar? ¿Quién quiere educar? ¿Quién quiere? Bueno, pues por lo menos los cristianos en Tierra Santa quieren educar. ¿Cuál es su capacidad? Pequeñita. Y los cristianos van encontrando gente en el mundo judío y en el mundo musulmán que de alguna manera también quieren. Y entonces en esa pequeña red, en ese pequeño tejido, cuando caen las armas, decía Pizzaballa antes de que empezara el bombardeo sobre Teherán, porque ahora hay que volver a empezar en Irán. Pero decía Pizzaballa, decía el otro día, no os engañéis, no hay paz en Gaza. Vamos a dejarnos de historias. Lo que pasa es que no suenan las bombas como hace 5 meses. Pero en Gaza no hay paz. ¿Cómo va a haber paz? Se ha quedado convertido en un estercolero. Si no hay agua, si no hay comida, si no hay medicinas, si la gente recorre las calles con un atillo al hombro, no hay paz. Se está incubando el odio. Entonces, la pequeña parroquia, la única parroquia católica en Gaza, a la que el Papa Francisco llamaba todos los días para hablar con el párroco, esa pequeña parroquia que acoge a los cristianos, pero también a los musulmanes que están en la zona, que sigue, mientras caen las bombas, enseñando el abecedario y que sigue educando a los niños. Es una cosa increíble, Mientras Gaza, es una imagen. Mientras los edificios en Gaza se caen a pedazos, bueno, no se caían, o sea, los tiraban. Vamos a dejar las cosas claras. Mientras pasaba eso, en ese lugar sonaba la campanilla y los niños iban a clase. Qué curioso. Es lo mismo que pasaba en los campos de exterminio, donde el rabino seguía llamando para que los niños judíos fuesen a escuchar la escritura, cuando sabían que al día siguiente podían ir al horno. Y vosotros me diréis, ¿y esto qué resuelve? Pues si no se resuelve por aquí, no se va a resolver por ningún lado. Es decir, solamente hombres y mujeres de paz. ¿Qué significa? Hombres y mujeres que miren
al otro no solo porque es distinto, porque representa algo, por lo que me ha hecho, porque tiene cuentas pendientes, sino que sea capaz de mirar. Y en esto no digo que los cristianos tengan ninguna varita mágica, no la tienen, pero tenemos, por gracia, una experiencia que quizás nos permite de una manera más intensa que a otros entrar por esta vía. Por eso para mí las palabras del cardenal Pizzaballa son una auténtica luz. Porque es un hombre que no depende de los cálculos de los poderes de este mundo, porque habla desde la experiencia del Evangelio, que es la experiencia viva de la Iglesia. Y la pequeña comunidad cristiana de Tierra Santa, por ejemplo, en Irán prácticamente sí que hay cristianos, que temo por ellos en estos momentos, temo por ellos. Unos cuantos miles de cristianos. Bueno, hay hasta un cardenal en Teherán. Aunque él es de nacionalidad, nacido en Bélgica, pero bueno, lleva toda la vida viviendo en Teherán y es un cardenal, lo nombró Francisco. No sé si en el último o en el penúltimo consistorio. La realidad de los cristianos en Irán es tan pequeña que es difícil pensar que ellos puedan construir algo. No lo sé. Pero desde luego en Siria necesitaríamos otra charla, tranquilos. Desde luego en Líbano. Desde luego en Jordania, desde luego en el Golfo, cuidado, en el Golfo, donde ahora hay millones de cristianos, casi todos extranjeros, es verdad. En las monarquías del Golfo, ahora mismo, hay millones de cristianos que son trabajadores llegados de la India, de Filipinas, de Sri Lanka, donde tienen un mínimo de libertad religiosa para poder celebrar los sacramentos, para poder transmitir la fe, para poder tener la catequesis de sus niños. Todo esto me produce, por un lado me da una alegría y esperanza, por otra parte siento temor estos días, porque la parte más débil siempre sufre. Y no sé qué va a pasar con estos cristianos, pero digo, esos son semillas de construcción de una mirada distinta en el Medio Oriente. No sé cuándo va a llegar, ni si va a llegar. El realismo de Pizzaballa es contundente y puede resultarnos amargo. No hay que hacerse la ilusión de que vamos a desarraigar el mal de esta tierra. Pero eso no significa que podamos estar pasivos. La construcción de la paz es una tarea de todos los días, No es salirme por la tangente ni ponerme espiritual si digo que la construcción de la paz empieza por nuestras familias. En Occidente lo sabemos bien. ¿Hasta qué punto la violencia y una cierta forma de guerra carcome muchas veces las familias, los lugares de encuentro, los lugares de trabajo? Entonces, tú me preguntas por la guía para construir la paz y te digo, la guía son hombres y mujeres que tengan capacidad de impulsar esto colectivamente del modo que puedan. A ver, Pizzaballa está ahí y mientras esté ahí va a ser un factor de esto. Evidentemente llegará un día en que lo saquen de ahí o se morirá, claro, como todos nos morimos. Y entonces me dirá, bueno, pues seguirá ahí, no sé quién seguirá el custodio franciscano, seguirá otro obispo, seguirá un líder laico, no lo sé. Pero yo digo, solamente hombres y mujeres que puedan tejer esta relación también con el mundo hebreo y con el mundo musulmán. En ese sentido, la lúcida visión del Papa Francisco cuando firmó aquel manifiesto sobre la fraternidad humana que ha tenido y sus críticas y sus suspicacias también dentro del propio mundo católico, ahora se revela. O sea, la inteligencia de buscar, por ejemplo, con el Islam suní a través de Al-Azhar, que es el centro teológico más importante en el Cairo del mundo suní. Vosotros me podéis decir, bueno, sí, José Luis, ¿qué cosas nos cuentas? Si es que con los musulmanes no es posible hacer nada, si es que ya sabemos esto que ahora decimos tanto aquí en España, con notable banalidad, aunque tenga su parte de verdad. Bueno, no hay ninguna mentira que no tenga una parte de verdad. Entonces, este es el trabajo de fondo. Mientras tanto, los políticos, oye, que hagan lo mejor posible. Es decir, prefiero a Rabin que a Netanyahu. Prefiero a Arafat que a los líderes de Hamás. Y ninguno, ni Rabin era un santo. Y Arafat, desde luego, no lo era. Pero me da igual. Prefiero estos hombres, prefiero estos líderes. Entonces,
ahí está también el realismo de los pequeños pasos, de las pequeñas cosas. ¿Por qué apostamos? También nosotros como sociedades occidentales tendremos que ver qué liderazgos apoyamos. ¿Por qué Estados Unidos está ahora donde está? Bueno, pues hay que preguntar. Esto sería materia, tranquilos, esto sería materia para otra charla. ¿Pero por qué? Porque hay una parte de la sociedad americana que también se ha contagiado de esta idea. Tú puedes desde tu despacho en la Casa Blanca rediseñar el mapa. Y cuando digo el mapa no me refiero solo a las imágenes que aparecen en un dibujo, sino el mapa de la convivencia, con una decisión unilateral y con toda la fuerza de tus portaaviones. Esta es una pregunta grave y seria de este momento. ¿Puedes hacerlo? Se está intentando, pero no puedes. Y ya se ha intentado. ¿Recordáis lo que pasó en Irak? Yo eso lo viví en primera fila, con Juan Pablo II diciendo: estáis abriendo la caja de Pandora. Operación de consecuencias incalculables. Han sido 20 años de guerra en Irak, 20 años de disolución social, 20 años de guerrilla, como consecuencia de que alguien pensó que desde su despacho, con la mejor intención, estoy dispuesto hasta salvar la intención, podía rediseñar el mapa y cambiar un régimen llevado por un caudillo del desierto, como era Saddam Hussein. Criminal, sí, pero bueno, es que se nos ponemos, como empiece a analizar a todos los líderes de los países de la zona, a ver a quién salvamos, a ver a quién salvamos. Bueno, a Hussein de Jordania. Bueno, al actual sí, pero a su padre, que le pregunten a los palestinos del famoso Viernes Negro. Es decir, que aquí yo no estoy moralizando, No estoy moralizando, que es muy distinto de la dimensión moral, que es una cosa muy seria, pero yo no estoy moralizando. Yo estoy diciendo... Porque más moralizadores que los Estados Unidos no hay nadie, Dicho sea con el mayor afecto a un país que es fundamental para la historia del mundo y de este momento histórico. Pero más moralizadores que los presidentes de los Estados Unidos no hay nadie. En nombre de la moral, en nombre de las libertades, en nombre de la democracia, yo lanzo a mis portaaviones para cambiar el mapa del mundo. Pero insensato. ¿Acaso piensas que con eso tú puedes cambiar el mapa del mundo? Que es fruto de libertades entrecruzadas, de convivencias, de dolores, de heridas, de sanaciones que se han ido acumulando a lo largo de los siglos en países complicadísimos que tienen mil años a sus espaldas. Turquía, Siria, Irak, Irán. José Luis, para terminar y volviendo al principio, un análisis breve. ¿Qué va a pasar en la guerra de Irán ahora mismo? Breve, agua. ¿Cuál es tu visión? Bueno, a ver, yo no sé lo que va a pasar. No lo sé. Y si hay alguien que lo sepa, que levante la mano. Pero, bueno, yo sí que creo, os puedo decir más bien lo que creo que no va a pasar. Creo que va a ser muy difícil que esta operación concluya con la liquidación del régimen de los ayatolás. El régimen que surge de la caída del Shah, Reza Pahlavi, y de la llegada del ayatolá Jomeini a Teherán en aquellas jornadas que algunos, los que tenéis mi edad, recordaréis. En aquellas jornadas impresionantes. Creo que va a ser muy difícil, porque para que caiga ese régimen es necesario que haya una oposición interna organizada y en disposición. La teoría de los líderes del Pentágono y del ejército israelí es que generando una debilidad total, una quiebra absoluta del poder militar del régimen iraní, se conseguirá que eso suceda. Pero, perdonadme, yo antes de periodista fui ingeniero. Bueno, lo sigo siendo, digan lo que digan. De caminos, además. O sea, construía puentes. Canales, puertos. Y yo sé lo que significa construir algo. Entonces, no se deduce matemáticamente del ataque sistemático y brutal al que están sometiendo
Estados Unidos e Israel a toda la estructura de poder del régimen de Teherán. Eso lo van a dañar muchísimo, muchísimo. O sea, ya le han dañado de una manera brutal. Eso es evidente. Ahora, se deduce de eso que habrá un movimiento interno organizado que podrá dar forma a un régimen alternativo en Teherán que garantice mayor democracia, libertades, prosperidad y un régimen que no amenace a sus vecinos. Es que, de verdad, otra vez están Melchor, Gaspar y Baltasar, que no en vano venían de Persia, entrando por la ventana. No va a pasar así. No va a pasar así. Y lo siento, porque me encantaría. Porque me encantaría. Va a haber un caos. Y ese caos lo sufrirán en primer lugar los más débiles. Os lo digo. Y esto me preocupa profundamente. Se está diciendo estos días, lo digo porque a lo mejor alguno lo piensa, Estados Unidos no quiere meter soldados sobre el terreno. No me extraña, porque cuidado, que Irán no es Irak, ¿eh? En Irak todos sabemos cómo acabó la cosa, con los ataúdes de norteamericanos llegando a los Estados Unidos en avión. Y sabemos cómo acabó George Bush. Irán sería mucho peor. Es un país de 100 millones de habitantes, muy estructurado, con una sociedad con un alto nivel de formación. Cuidado, porque es que creo que no sabemos mucho. Irán es un país con un nivel de cultura alto, con una sociedad civil muy importante y con un ejército muy importante. Entrar con botas sobre el terreno va a ser muy complicado. ¿Y entonces qué se les ha ocurrido a los sabios del Pentágono? Porque ellos siempre tienen una solución. Usar a los kurdos. Siguiente capítulo. Los kurdos que están en la frontera Siria, Turquía, Irán, que siempre están con su eterna aspiración de conseguir un Kurdistán libre. Usar a las fuerzas kurdas como ejército sobre el terreno que luche contra el ejército iraní. ¡Ay, señor! ¡Ay, Dios mío!, como decía el otro. ¡Ay, Dios mío! A los kurdos los utilizarán, es posible. Yo temo que sean masacrados y, en todo caso, una vez que los hayan utilizado, nuevas heridas, serán abandonados nuevamente. Entonces, esta es una guerra de consecuencias. ¿Qué puede pasar? O sea, yo no quiero ser demonizador, porque creo que no necesitamos eso. Con la mejor intención tú puedes hacer el peor escenario, tú puedes conseguir los peores resultados. Entonces creo que es una guerra que, intentando resolver algunos problemas, puede generar otros mucho mayores. Esta es una impresión que no es dogmática, esta es una impresión que no es magisterial, que os quede claro. Es decir, es mi impresión. Y ni siquiera soy un estratega del Pentágono, soy un humilde periodista que sigue esta información y que procuro tener fuentes las mejores que encuentro. Entonces, creo que ¿qué va a pasar en Irán? No va a salir bien, pero eso sí, yo lo que deseo es que termine cuanto antes, porque el daño va a ser terrorífico. Y no quiero entrar en hablar del daño que va a provocar en la economía mundial, en la vida cotidiana de los países, que empieza a preocupar y mucho a los líderes del mundo occidental. Porque una cosa es organizar operaciones de este tipo sobre el mapa y otra luego es gestionar la realidad. Gracias a Dios, porque el Señor de la historia nos obliga a medirnos con las circunstancias concretas de la vida. Y a veces eso hace que personajes como Rabin y Arafat, que eran partidarios de aniquilar al contrario, lleguen a encontrarse. Así que si es por eso, no está mal ocuparnos de las cosas de comer. Muchas gracias José Luis, por esta magnífica charla. Y enhorabuena a los organizadores de Encuentro Sevilla por organizar este diálogo, que yo creo que los que lo hemos disfrutado nos vamos sabiendo y teniendo muchísimos más datos para comprender lo que está pasando en Oriente Medio. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias a vosotros. Gracias. Además, queremos agradecer a COPE, patrocinador del acto que acabamos de disfrutar, por su apoyo para hacerlo posible.